Bienvenidos a todos, gracias por estar en un encuentro más. Hoy nos llama la atención el activo Crash 1000 por votación de ustedes. Me alegra mucho que regresen a la vieja escuela y recuerden que estos activos también existen, que Crash Boom y Crash 1000 existen y también se operan, porque últimamente hay muchos lovers en el tema de los 300. Entonces, salud por todos aquellos que tuvieron curiosidad sobre el activo Crash 1000, ¿vale? Entonces vamos a hacer nuestra lectura, vamos a hacer el análisis. Recuerden que también hay un video de análisis profundo de Crash 1000 disponible en el canal, así que no vamos a ahondar en lo mismo, sino vamos ya directamente a lo que nos interesa y es básicamente el activo Crash 1000 como instrumento financiero, si es viable o no operarlo, ¿no? Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer, traders, es evaluar de principio a fin el activo, si es un activo que merece la pena invertirse y vemos que es un activo que cumple bastante bien con lo que ofrece. Crash 1000 es un activo que se ofrece al cliente, al usuario, como un instrumento donde se van a aprovechar las caídas. Y como ya lo hemos visto en todos los demás activos, vamos a marcar tres líneas importantes, ¿cierto? Las tres líneas que nos van a interesar primero que todo, que es primero la línea donde inicia a cotizar, donde nace el mercado, otra vez nuevamente repite este activo y el precio de salida es en la zona de los 10.000. Entonces ustedes ya van viendo un patrón en todos los activos que se estrenaron sobre esa zona. Entonces esta va a ser la línea, el corazón del activo, ¿vale? La cotización de los 10.000. Entonces yo espero que ustedes ya juiciosito acostumbren a tener esas tres líneas en donde el precio se va a, a regir. Lo otro que nos llamará la atención es ver el precio en su alto histórico, ¿cierto? Que llegó por allá nuevamente a la zona de los 14.15. Ya ustedes van reconociendo, ok, Crash 300 estuvo por ahí, B300 estuvo por ahí, Boom 1000 estuvo por ahí. Y eso no es ninguna casualidad, chicos. Eso no es ninguna casualidad. Esa es la oferta del algoritmo en la propuesta que les da a los usuarios para hacer sus trades, ¿vale? Entonces, aquí ya todo como que comienza a tener un hilo, ¿cierto? Todo que comienza a estar como conectado entre los activos, ¿ok? Entonces, es un activo que inicia con Boom 1000 por allá en el 2019, primer semestre, y es un activo que inicialmente tuvo una tendencia muy fuerte hacia la alza. Eso fue hacia su primer año, año y medio, ¿verdad? Los primeros 2 años fueron un activo que se alzó, se levantó el precio, se posicionó y llegó hacia una zona de terror, la zona de los 15.000, la zona 14, 15.000. Y es un activo que también, ¿cierto? En el último año y medio, ¿cierto? Los últimos 3 semestres se ha comportado bajista, ¿cierto? Y nos llegó hacia un reciente bajo histórico a principio de este año, que fue por allá en la zona de los 7.000, ¿verdad? Entonces ustedes lo evalúan. Es un activo que de los 10.000 hacia los 5.000 hay 5.000 pips y de los 10.000 hacia los 7.000 hay 3.000 pips, ¿no? Entonces, esto nos da a entender que si bien es cierto, es un activo que se está vendiendo bien y la tendencia es totalmente a la baja, que hay eventualmente un crash, ¿sí? Nos da mucho que desear, ¿sí? El hecho de que tuvo demasiada fuerza compradora durante la mitad de su vida, ¿sí? La mitad de la vida de este activo, ¿ok? Entonces, estos tres precios los vamos a regir como los precios más importantes, la zona de los 7.000, la zona de los 10.000 y la zona de los 15.000, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Es un activo que viene descendiendo, viene con fuerte tendencia hacia la baja. Ya me voy a ocupar de analizarlo en la periodicidad perdón, de un minuto, no, de un día. Entonces, de un día, ¿correcto? Entonces, recuerden que cada separador de periodo me está marcando en la temporalidad de un día, me está marcando un mes, ¿verdad? Yo me quise adelantar un poquito
y quise hacer una propuesta, ¿no? O sea, para iniciar esta vez al revés, ¿sí? Yo ya hice la zona antes de iniciar esta, esta charla, esta experiencia, y vamos a explicar por qué se seleccionó esa zona, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver que el activo, aquí vamos a ponerlo, reducirlo un poquito, vamos a reducirlo un poquito y ya, en el ojo nos caben 2 meses, nos interesa estos 2 meses, muy bien, el mes de marzo, mes de abril y el presente mes de mayo, que inicia con fuerza hacia la alza, hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces, este activo, muchachos, se mueve, es el activo más amable de todos. ¿Qué quiere decir amable? Es un activo que se tarda en llegar al PIB, ¿sí? Se tarda en completar un PIB. Aproximadamente el 60% del PIB lo está moviendo en un minuto. Es decir, que se está tardando casi 2 minutos para llegar a un PIB. Esto es muy bueno, muy gentil con cuentas pequeñas, ya que les permite tener mayor duración o permanencia en el mercado, ¿ok? Eso es lo importante y lo que queremos saber. Entonces, el activo que menos consumo tiene se llama Crash Mill, ¿ok? Es el activo que menos consumo tiene. Este activo tiene otra particularidad. Al igual que su hermano Boom Mill, tienen movimientos o rendimientos, y este dato por favor tomen nota, de 500 pips, ¿cierto? Entre movimientos alcistas o bajistas, pero nos interesa más el retroceso, nos interesa más la fuerza compradora, no para invertirle en compra, no, sino para aprovechar el retroceso que tiene esa compra, porque lo que vamos a valorar son precisamente la venta, ¿sí? Es un activo que se está vendiendo muy bien en lo corrido de estos últimos 3 semestres y hay que aprovecharlo. Entonces, en ese sentido, los retrocesos es lo que nos preocupa. Se rinde a 500 pips por día en un muy mal día para los que operan en venta, ¿no? Que es la secuencia que busca el inversionista en Crash Mill. Entonces, un muy mal día, un día en donde Crash Mill aproximadamente lo compró todo, rinde aproximadamente 500 pips. Por eso si ustedes se van hacia el histórico, encontrarán que algo pasa cuando la fuerza compradora llega hasta los 500 pips. Sí, háganlo. Me gustaría que ustedes lo hicieran. Cogen este gráfico, temporalidad de un día, y se van midiendo todas las velas largas que ustedes encuentren, las verdes, ¿no? Las de compra. Y las van a medir y se van a dar cuenta que en ese día, un muy mal día, pues llega hasta los 500 pips, ¿ok? Entonces mueve 300, 400, 500 pips. Igual que su hermano Boom Mill. Entonces eso ya nos está diciendo mucho, ¿sí? Si ustedes tienen el tamaño de lo que puede ser un día con certeza matemática, porque eso tiene un fundamento matemático, y esos 500 pips es gracias a que se acumula y este activo y todos los de Crash y Boom son únicos en su tipo porque sí nos dan un marcador fijo, ¿sí? Aquí sabemos cuánto en compra sostenida se realiza la fuerza compradora, ¿sí? Sabemos que 60%, 60, 65, 75% de un PIB, por minuto. Entonces, ese dato es fijo, ese dato es una constante. Y si tenemos una constante en algo que es tan variable, ¿cierto? Pues apoyémonos de ese dato que nos está entregando el mercado y de esa manera, pues podemos interpretar mejor el gráfico cuando vayamos a medir qué va a ser el gráfico el día siguiente. Por lo mismo, chicos, por lo mismo. Entonces, el miedo será, ustedes pueden decir, entonces Crash Mill, hoy que cotiza a los 7,535, puede llegar hacia los 8,000. Entonces, uno hace la métrica, uno mide lo que se rinde el mercado. Si el mercado en este momento está en los 7,500 y yo les estoy diciendo que tiene altos
máximos históricos en compra de 500 pips. Quiere decir que sí lo puede hacer en un día tremendamente alcista. Pero si ustedes me dicen, y Álvaro, puede llegar mañana a eh, a los 8,000, ¿cierto? O sea, mover 500 pips, yo les voy a decir, no, imposible. Y eso es seguro, eso es casi que jurado, ¿sí? Se puede firmar en mármol, no porque lo esté adivinando, no, porque hay una certeza matemática y el mercado no puede ir más allá de esos 500 pip. Eso es una ventaja para ustedes, eso es un dato muy importante. Si ustedes dominan ese dato, ya pueden entender mejor el mercado y lo que está haciendo. Entonces, mañana imposible que el mercado llegue acá. No porque lo esté adivinando, especulando, es que el mercado no puede. El algoritmo no se lo permite, ¿vale? O sea, no hay la posibilidad de que llegue acá. Lo mismo ocurriría con las descargas, ¿no? No puede llegar mañana, ¿sí? Mañana llegar hacia la zona de los 6,500 o 6,000. No puede, el mercado no se rinde así, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, y por eso es bonito analizar el mercado en esta temporalidad, porque ya dejamos de verlo como ese crash y boom y ya pasa a ser un mercado de presentación igual a todo lo que se mueve en bolsa de valores, ¿sí? Entonces, cogen el mercado así y dicen, ah, ok, esto es muy parecido a las acciones de Coca-Cola, esto es muy parecido a las acciones de Amazon, porque así se mueve, ¿verdad? Entonces, por eso ahí ya tenemos información interesante. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Lo que nos va a reunir, ya tenemos ese dato. Ustedes hagan la ecuación. Sabemos que el mercado se mueve 500 pips arriba y 500 pips abajo. Puede que sea un poco más la fuerza vendedora que la compradora porque el mercado está diseñado para eso. Pero no nos vamos a poner bravos si el mercado cae más allá de 500 pips. Antes muchísimo, muchísimo mejor. ¿Verdad? Entonces, si el mercado cae mucho más allá de los 500 pips, beneficio para nosotros, pero lo que nos ocupa y lo que nos inquieta es que no vaya a subir más allá de lo que tenemos estimado, ¿ok? Entonces, por eso hago énfasis, primero es en la fuerza compradora. Entonces, ya teniendo ese dato, nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le está pasando el precio? ¿Por qué Crash esto 1000 termina su día en la zona de los 7,500? ¿Ok? Entonces ustedes, lo primero que tienen que hacer es marcar la zona en donde está el precio actualmente, ¿ok? Antes de saltar a hacer una especulación. Pero la van a redondear hacia donde el precio es posible que llegue donde se ha frecuentado. Entonces, 7,535 no me sirve. Lo redondeo a su número más cercano. Para este caso sería 7,500, ¿verdad? O sea, bajo hasta 7,500 y lo pongo en esa zona. Ah, no, aquí ya la tenía marcada. Vale, entonces aquí en esta línea. Entonces, 7,500 es donde el precio está cotizándose actualmente, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó Crash 1000 ahí? Es lo que me tiene que ocupar la pregunta. Entonces, es un activo que viene, ¿cierto? Iniciando una alza por allá en la zona de los 7,400 y se ha desplazado lo que ha sido 100 pips en lo que viene siendo estos primeros 4 días del mes de mayo, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es, ahora sí, tratar de adivinar, pero con información de base, información que me permita tener una tesis lo más probable posible, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede hacer el mercado? Sí, y lo que yo veo es que de entrada sí tenemos una fuerza compradora, sin embargo tenemos fuerza vendedora presente, es decir, el mercado no lo ha dominado completamente la fuerza compradora. Sin embargo, el mercado quiere tener estímulos hacia arriba, subir y subir y subir y subir, ¿verdad? Entonces, son las 7 pasaditas de la noche, ¿cierto? Durante las 5 primeras horas de la mañana, o sea, es decir, del día miércoles, perdone, el día ya nos ocuparía jueves, ¿ok? Para el horario del broker del día jueves, las 5 primeras horas del jueves nos va a interesar qué sentimiento va a tener, ¿cierto? Inicia media hora, pues con un matiz vendedor, pero eso no nos dice absolutamente nada, apenas está iniciando. Entonces, las primeras 5 horas vamos a tener el mercado en observación. A ver qué va a hacer, cómo va a reaccionar, cómo se va a comportar.
Y en esas 5 primeras horas, que bien puede ser desde las 7, desde las 8, 9, 11, 12, ¿cierto? Vamos a hacer nuestras lecturas, ¿sí? No cuando el día ya esté muy avanzado. Yo les digo a ustedes, no vayan a hacer lecturas ya cuando el mercado está a 5 horas de su cierre, a 10 horas de su cierre. No, no nos sirve. Por eso es que son tan pobres y tan extrañas esas horas. Yo creo que los que llevan mucho tiempo en estos mercados se han dado cuenta que en las tardes el mercado se comporta, vamos a decir, entre comillas, raro, ¿sí? Porque ya no se le parece al trader como lo venía recibiendo en la mañana y en la noche más raro, entre comillas, ¿sí? Entonces es precisamente por eso, porque está terminando un periodo de un día, ¿cierto? Está terminando la vela, está terminando ese recorrido y si ustedes hacen una lectura muy tipo 6 de la noche para operar en ese mismo día, pues pilas porque se enfrentan al cambio de intradía y ustedes saben que el mercado una vez cierra su día puede tener o variar por mucho el comportamiento del día anterior. Entonces, lo más sensato que ustedes pueden hacer es amarrarse en esas manos, ¿sí? Y dicen, oye, no hice ninguna lectura, ya son como las 11 de la mañana, ¿no? Pues, si quieren ver esto de forma profesional, amárrense las manitos, espérense juiciosamente a que el día termine y ahí sí hagan sus lecturas, monten sus proyectos de compra-venta. Listo. Entonces, aquí estamos viendo cómo va a iniciar el día, ¿verdad? Cómo está comportándose el día. Arranca con una frágil fuerza vendedora, pero yo no voy a comer de eso. Yo tengo que ver qué fue lo que pasó en ese momento, porque Crash Mill viene de un sentimiento a la baja, pero porque está ahí en los 7.500, ¿ok? Entonces voy a encontrar, muchachos, que si viene de los 7.500, quiere decir que ha sido expulsado ¿de dónde? ¿Cierto? El mercado viene bajando desde los 8.000, un poquito más arriba si se quiere, pero desde los 8.000 el mercado ha venido teniendo una fuerza a la venta muy importante y sigue siendo sostenida. Pero como estos últimos 1.000 pips son enormes para el gráfico, y ahí viene porque Crash Mill es lento, es un activo perezoso, es un activo despacioso, ¿cierto? Que pues casi no alcanzo a medir los 1.000 pips completos, ¿cierto? O sea, tendría que abarcar más pantalla. Eso da fuerza a pensar que el activo se mueve muy despacioso, se mueve como en zonas de 500, en zonas de 100 pips. Ustedes lo pueden ver acá, casi una semana para que el activo solamente se haya desplazado 1.000 pips. O sea, perdón, 1.000 pips, no, 100 pips. Listo, o sea, 100, mira todos los días, 1, 2, 3, 4 y mañana 5 días en donde el mercado una semana, perfectamente una semana laboral y solo 100 pips. Entonces, se habla de un mercado que es perezoso en sus recorridos, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es ajustar en la lógica que presenta el mercado, ¿ok? Entonces, el mercado, si bien es cierto, la quincena del mes anterior, o sea, ya hace 20 días aproximadamente, fue expulsado de la zona de los 8.000, pero no me sirve porque no me alcanza, digamos, a poder definir un proyecto ya sabiendo que el mercado no se va a rendir hasta aquí, o sea, no va a subir hasta aquí en un solo día. Entonces necesito comenzar a hacer acotaciones. Entonces hago acotaciones y nuevamente, entonces voy y me voy a interesar por la zona de los 500, los 7.500. ¿Dónde está esa zona? Entonces la busco por aquí abajito. Ah, perdón, la zona de los 7.500 ya está marcada. Entonces, tengo que partir nuevamente el mercado entre los 8.000 y 7.000 y 7.500. Eso me da 7.725, ¿correcto? Entonces ponemos los 7.750, perdón. Sí, más o menos sería por acá. Entonces tengo aquí una línea muy importante y veo que ante esa el precio también reacciona con fuerza muy bajista, ¿cierto? Sigo lejos porque aunque el mercado pueda mover 500 pips, atención con este dato es crucial para sus análisis. Yo también tengo que ver cuánta fuerza compradora llevó el día o los días anteriores, ¿cierto? Porque eso supone un desgaste o un esfuerzo para el mercado, ¿correcto? Y aquí el mercado
en sus 100 pips, ha movido 100 pips, ¿cierto? Podríamos decir que en este tuvo una fuerza compradora muy presente, ¿cierto? Pero tuvo a su vez un desgaste en compra. Esto se mueve como una balanza, ¿sí? Si me aparece un día con muchísima compra, el día siguiente el mercado tiene que liberar esas ventas que acumuló. Si el mercado, en cambio, ¿cierto? Genera el 30%, el 50%, el 20% de todo lo que pudo haber vendido, significa que no ha gastado todavía toda la fuerza compradora que tiene. Por eso aquí ustedes pueden ver que el mercado siguió subiendo y subiendo, ¿sí? Y alcanzó esos 500 pips en 3 días. ¿Ok? Entonces, 500 pips en 3 días a ustedes les da un promedio de 180 aproximadamente en pips por día, ¿correcto? Pero si el mercado de una vez intenta venderlo todo, comprarlo todo, en un día, al día siguiente, puede que siga la tendencia, pero tiene que liberar, tiene que retroceder, ¿sí? Tiene que liberar todas las ventas que se le acumularon el día anterior. Entonces, cuidado con esas velas agazapadas, con esas velas chiquitas, ¿sí? Esas velas enanitas, ¿cierto? Que se pintan de verde, pueden seguirnos dando anuncios de que el mercado puede seguir hacia arriba. Y eso el gráfico no deja mentir. Por ejemplo, vean ustedes acá, vela chiquita, siguió, expulsó, ¿cierto? Miren lo que pasó acá, fue grande, tuvo que retroceder, llegó hacia un momento de indecisión, dejó todavía fuerza compradora y hacia arriba, ¿verdad? Entonces, yo me ocuparía de pensar de velas verdes grandes, también dan muy buenas entradas porque esa fuerza la tienen que liberar. Lo que pasó acá, miren ustedes, ¿cierto? Subió fuertemente, al día siguiente continuó esa tendencia, pero tuvo que liberar, ¿cierto? Tuvo que liberar, tuvo que desahogar, ¿cierto? Lo mismo acá, para ahí sí poder seguir y seguir su curso. Entonces, ese patrón es muy interesante. Muchos estudian y se vuelven expertos en patrones de vela, pero no lo trascienden. Dicen, bueno, entonces que aquí hay un martillo y cuando aparece un martillo a final de una tendencia, pues eso quiere decir que va para arriba, pero pues no ahondan en lo que puede significar ese martillo, ¿cierto? En lo que quiere decir, ¿ok? Entonces, desde mi punto, o sea, como yo veo en los últimos, si ustedes ven esta parte, en los últimos, en la primera semana de mayo, veo mayor intención de compra, ¿sí? Por lo tanto, puedo indicar que el precio, ¿cierto? No va a ir hasta los 7,750. Eso implicaría que tuviésemos una importante fuerza compradora para el día siguiente. No lo va a hacer porque aquí, ¿cierto? Porque aquí ya hubo un consumo. Entonces, lo que me va a ocupar predecir es, ok, está bien, no es esta zona. Nuevamente, parto otra vez el precio, ¿cierto? Parto otra vez el precio y entonces cada vez voy buscando zonas más finas, ¿verdad? Ojo que yo estoy aquí, mi atención es esto, ¿sí? A mí la gráfica es un apoyo, pero es lo que ya fue. Y lo que ya fue ya no es, correcto. Pero el precio sí que sigue vivo. Entonces vuelvo y busco una zona intermedia entre esta, ¿verdad? Y aquí me aparece otra zona, la zona de los 6,650, ¿cierto? Y ustedes van a ver cómo se comportó el precio sobre esa zona de los 6,650, ¿sí? De la zona de los 6,650 también, miren ustedes cómo van apareciendo esas resistencias, sin buscarlas en la gráfica, solo aquí en el precio, muchachos, aquí. Entonces, en la zona de los 6,650, mire cómo el precio se desploma. Y entonces ya voy pensando en que esta zona es caliente, aquí está pasando algo. Entonces, ¿cómo llega el precio? Llega con fuerza compradora, ¿cierto? El mercado tiene todavía fuerza para seguir hacia la alza, pero podría llegar hasta esta zona, llegar nuevamente hacia los 6,000, hacia los 7,650. Mucho cuidado, chicos, mucho cuidado porque puede estar muy comelón
Crash 1000 en estos días, ¿correcto? Entonces, como ya sé que el mercado puede llegar hasta acá, porque es una zona nuevamente interesante, ¿cierto? Veo el cuántas veces el mercado ha llegado ahí. Y encuentro que en este espacio no estoy solo, ¿cierto? Si yo miro hacia este lugar, encuentro presencia de fuerza vendedora y eso me hace me da pie para pensar que efectivamente podemos tener un muy buen rechazo en esta parte. Entonces, especulo el precio, ¿cierto? Esto venía siendo como ese techo final, ¿sí? Ese stop loss, ¿sí? Pero busco una zona promediada y mi precio va a aparecer en los 7,600. Miren cómo los 7,600, el precio se comporta incluso con una presión bajista. Entonces, identifico mi zona y ya, digo, me voy a quedar con esta. Me voy a quedar con esta zona. Ojo, ¿sí? Ojo, muchachos. Al momento de hacerla, ustedes tienen que ver qué calidad, o sea, el cuándo, ¿sí? El calendario. Ustedes no miran esto. Esto que está acá es muy importante. Ese es el calendario del broker. Entonces, abran el calendario y comiencen a ver, ¿sí? Cómo han sido los jueves. Y los jueves, en el ejercicio, yo ya lo hice, si ustedes quieren corroborarlo, lo hacen. ¿Cómo han sido los jueves y los viernes y los sábados en, en los históricos del gráfico? Y el jueves es un día de sentimiento comprador históricamente. No necesariamente tiene que ser así, muchachos, ¿sí? Pero me sirve para pensar en dónde, en qué tiempo está el mercado y cómo se puede estar desarrollando. Entonces, ya voy a estar preparado para un jueves comprador, ¿cierto? Y lo extiendo porque en el registro los viernes y los sábados el mercado vende bien. Últimamente ha vendido bastante bien. Y como estamos en una fuerza bajista, pues nos puede garantizar que el mercado puede seguir vendiéndose muy, muy bien. ¿Ok? Entonces, los periodos, ¿cierto? Que son el ancho de este rectángulo, refiere a la calidad de la zona, ¿cierto? Entonces, esta es una zona que puede abarcar 3 días, ¿ok? Es una zona que puede abarcar 3 días. Ya el alto del rectángulo sí va a depender de su bolsillo, chicos, de su bolsillo, de dónde van a poner sus take profits y sus stop loss, ¿cierto? Take profits y sus stop loss. Si ustedes tienen una cuenta pequeña, pues hagan movimientos más finos, ¿sí? Igual este mercado es bastante amigable, no consume tanto. Entonces pongan zonas más holgadas, más pequeñitas. Si ustedes tienen una cuenta que aguanta retrocesos grandes, pues entonces expandan su zona. Pero eso sí, no la voy a recomendar más allá de esto, más allá de este precio. No la recomiendo, ¿cierto? Si llega a romper esto, para arriba, ¿cierto? Ahora, ¿qué tanto puede bajar esta zona? Esta zona incluso nos puede prometer una consolidación, chicos, ¿sí? Entonces, podría retornar, pero no estoy diciendo para mañana, no estoy diciendo para el jueves, no estoy diciendo para el viernes, sábado, sino que la zona puede madurar y puede retornar hacia este punto hermoso que son los 7,500, ¿ok? Entonces va a haber una disputa entre los 7,650, que ya es lo último de la zona, hasta la zona de los 7,500, ¿ok? Bueno, nos quedan 5 minuticos para preguntas. Vamos a ver qué respondemos. A ver. La zona vendría siendo los 7,600. El precio promediado, ojo con esto y esto para todos porque creo que están confundidos en eso. El corazón de su proyecto de venta en este caso tiene que ser su precio especulado. ¿Cuál es mi precio especulado? Mi precio especulado es este, ¿sí? Esta zona, esto que marqué aquí, ¿sí? Los 7,600, ¿sí? Los 7,600 va a ser mi precio especulado. Es la zona que yo voy a decir que me va a interesar para vender, ¿cierto? Los demás puntos es hasta dónde puede subir, ¿cierto? Que son los límites del rectángulo. Entonces yo digo, el precio puede subir hasta los 7,650, ¿correcto? 7,600. Si se va de ahí, ya no me va a interesar el mercado porque efectivamente puede tener una fuerza compradora muy fuerte.
¿Y hasta dónde puede bajar? Hasta los 7.600, hasta los 7.750, 7.550, ¿correcto? ¿Cierto? Entonces ahí voy, ¿cierto? Pero como yo, ¿cierto? Tengo que ser prudente con mis finanzas, con lo que le voy a invertir, pues yo no voy por todo el crash, ¿cierto? Yo voy a hacer una zona sensata, ¿cierto? Una zona fina que igual me permita tener esos desplazamientos, ¿correcto? ¿Correcto, Alex? Sí, sí, te alcanzo a entender un poco. Ok, Sin o sea, embargo, ¿de dónde parte todo? Del precio especulado. Ese es el corazón, eso es, o sea, lo que ustedes se tienen que esforzar. Esta es la más importante, esto, ¿sí? ¿Dónde puedo hacer mis entradas? Tan pronto como el precio llegue. Puede tocarlo aquí, puede tocarlo aquí, 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 aquí. Pero ¿cuándo es más recomendable? Pues justamente en esta zona, ¿cierto? En esta zona es la que yo voy a esperar, ¿correcto? Entonces, exacto. bueno, ¿y qué pasa si el precio se fue, se desplomó? Pues esta zona queda madurando. Esta zona no se va, la dejan ahí. Entonces el precio puede demorárseles una semana, ¿sí? Puede demorárseles 2 días, 3 días, puede ser incluso esta noche que el precio llegue acá, ¿cierto? Y ya pongan sus alertas, ¿ok? Entonces ustedes tienen que, ok, dice Ana, ¿cuántos son los pips que mueven Boom y Crash 500? O sea, ¿cuántos al día? Ok, los Boom y los Crash 500 del 1000 al 500 tienen un rendimiento de 500 pips, los cuatro. Los cuatro tienen un rendimiento de 500 pips en retrocesos, ¿ok? Crash 500 tiene una ligera, pero muy ligera excepción, y es que Crash 500 llega más rápido a los 500 pips, es decir, es un activo que es fuerte porque es rápido, entonces frecuenta más la zona de los 500 pips y ha tenido casos excepcionales, casos atípicos, en donde los ha superado, ¿sí? Pero son contados, son muy pocos, ¿ok? Boom 500, lo mismo, o sea, Crash 1000, Boom 1000, Boom 500 y Crash 500, esos cuatro, 500 arriba y 500 abajo. Los van a medir de esa manera, ¿ok? Con la diferencia de que los 500 llegan mucho más rápido a las zonas. En cambio, los 1000 se tardan más. ¿Sí? Podemos decir que para que Crash 1000 llegue a una zona de 500 pips, lo puede hacer 2 veces más rápido que un Boom y un Crash 1000, ¿ok? Bueno, ya creo que vamos a... los 6 profits que te había comentado en la tarde. Ok, listo. Entonces vamos a ver creo que esto les va a gustar a alguien que me preguntó alguna vez de la fractalidad. Prof, explíqueme esa cosa que es la fractalidad, ¿no? Ay, chicos, o sea, yo les digo, nos quedan 3 minuticos. Yo creo que sí alcanzamos. Chicos, mire, el mercado, véanlo lo más sencillo posible, ¿cierto? Todos los caminos, hoy Alex me hablaba de que todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Tiene razón, todos los caminos conducen a Roma. Si a ustedes les va bien, ¿cierto? Teniendo un análisis muy complejo, ¿cierto? Nigeret, ¿me colaboras de pronto con tu micrófono? Que te quedó abierto. Listo, Nigeret. De saber si el tiempo nos permite. Bueno, Nigeret, tienes el micrófono abierto. Ya. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa con eso de la fractalidad? ¿Qué pasa con eso de esas cosas que tecnifican mucho el mercado, ¿no? O sea, ustedes vuélvanse buenos en una cosa, en un solo indicador, especialícense en eso y ténganlo como compañía, no como algo confirmatorio. Entonces vamos a ver el movimiento fino del mercado, ¿ok? Bueno, el mercado, así como ustedes lo están viendo en esta temporalidad fina, ¿cierto? ¿Cierto? Cada velita tren, ¿cierto? Tiene venta, tiene movimientos en venta. Si ustedes tienen buen ojo, se darán cuenta que algunas son más chiquitas que otras, más grandes que otras. Y la fractalidad nos dice, y aquí voy con lo de Alex, la fractalidad nos dice, ¿cierto? Que todo es igual, la escala universal, eso viene de un principio hasta filosófico, y es que la escala universal de todo, es decir, los átomos en estructura micro son iguales y se comportan igual a cómo se comporta el universo entero, ¿cierto? Igual arriba, igual abajo, ¿verdad? Entonces con el mercado pasa lo mismo, ¿cierto? O sea, este movimiento que ustedes están viendo
estas velitas, si las pudiéramos ver a segundos, encontraríamos que también tienen sus mini drops, sus mini drops chiquiticos. Entonces, esto, muchachos, ¿cierto? Tiene una serie de patrones, ¿cierto? Una serie de ciclos, una serie de movimientos que se pueden identificar. Cuando Crash está muy alcista, ¿cierto? Eh, Nada más botará 1 o 2 máximo, pero cuando completa el ciclo, este puede tener un impulso pequeño, pequeño, pequeño y va a dar uno grande, ¿cierto? Y así el mercado se crashea. Chicos, creo que por tiempo ya tenemos que dejar acá. Si se corta, pues les agradezco. Por el grupo les quedo respondiendo lo que nos faltó. ¿Listo? Muchas gracias por su amable atención y nos vemos en la próxima lectura, ¿vale? Entonces, con lo de fractalidad y con lo de los takes, lo explicaré ahorita más tardecito en el grupo, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.